con esas manos preciosas. Vamos a 2 Corintios 4:7. Dice la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Y ahora, hermanos, según esta palabra, hay un tesoro en cada vaso. O sea, hay un tesoro en ti, en ti, en ti y en mí. Un tesoro hecho por Dios. De una manera especial, porque Dios quiere usarnos de una manera honrosa. Y para eso, el Señor quiere que nosotros entendamos esta palabra que el Señor ha traído ahora. Busquemos Jeremías 18, 1 al 6. Jeremías 18, 1 al 6. ¿Hemos traído la Biblia o no la hemos traído? ¿Cómo es? ¿Caminamos con espada o andamos desenvainados con la espada en casa? Hay que traer la espada, ¿no? Jeremías 18, capítulo 18, 1 al 6. ¿Estamos ahí? Bien. Dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Y hermanos, el Señor a través de Jeremías nos trae esta palabra para poder entender cómo era su relación con el pueblo de Israel. Es decir, Dios quiere saber y que entiendas cómo tiene que ser tu relación con Él, tu relación con Dios. El Señor, hermanos, nos va a mostrar características a través de esta palabra para que los hijos de Dios podamos llevar estas características. Debemos tener esas características para poder ser vasos de honra, porque Dios quiere usarte y quiere que tú seas de honra. Y lo primero que el Señor nos dice es: entra en la casa del alfarero. ¿Y para qué tenía Jeremías que entrar en la casa del alfarero? Vamos a leer Jeremías 18:2. Dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Es el propósito, ¿no? El profeta Jeremías había pasado momentos muy difíciles con el pueblo de Israel. El pecado del pueblo había hecho que Jeremías tuviera mucho dolor en su corazón. Esto me hace recordar al pastor. Cuando el pastor ve, o al menos lo que me pasa a mí, que alguna de mis ovejas está saliéndose del redil, realmente duele en el corazón. Duele en el corazón. Pero a pesar de eso, Jeremías dice que a pesar de esos momentos difíciles, a pesar del pecado del pueblo, él entendía que había un Dios que estaba con él, que había un Dios que con sus manos lo llenaba a él en su vida, lo formaba, lo transformaba. El alfarero, quien moldeó su carácter,
porque el alfarero moldeó su carácter y lo transformó en una obra de arte. Eso dice la palabra. ¿Y sabes qué, hermano y hermana? Todos los sucesos en nuestra vida, todo lo que nosotros vivimos, lo que pasamos, tenemos que entender que son cosas que Dios permite para formar en nosotros un carácter, el carácter de Dios. Entonces, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Tenemos que depositar todo en las manos de Dios, toda mi vida. Ir a la casa del alfarero, hermanos, significaba ir a la presencia de Dios. Ir a buscar al Señor, ir y entregar su vida con Él, entregarle todo. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros? Señor, sí, yo te quiero entregar todo, pero esto, con esto no puedes tratar. Esto no, esto yo lo puedo manejar. ¿No hacemos eso? Yo puedo manejar, yo lo puedo hacer, no te preocupes. Eso decía yo cuando recién me convertí y fumaba, ya les he dicho, ¿no? Chino en quiebra. Fumaba mucho y no podía dejar de fumar. Y yo decía, no, esto lo puedo manejar. Esto yo lo puedo detener cuando yo quiero. Mentira. Porque necesitas el poder del Espíritu Santo. Entregarte a la presencia de Dios y buscar al Señor. Y decirle a Dios cómo tú estás. Buscar su presencia, refugiarte en Él. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que a veces no queremos obedecer. Y lo dejamos, y lo vamos dejando. No, yo todavía estoy joven. No, todavía. Y van pasando los años y no entregamos nuestra confianza a Dios. Y manejamos nuestra vida como queremos. Ir a la casa del alfarero y sin entregarle todo. Ir a hablar con Él. Y recibir su amor, porque Dios está esperando siempre de nosotros. Él anhela que nosotros nos acerquemos a Él, darnos de su amor, de su paz, hablarnos. Su palabra siempre nos alienta, nos levanta, nos enseña. Tenemos que aprender a poner todo bajo el control del Señor. Yo siempre le digo, Señor, bueno, esto te pertenece a ti. Yo no voy a seguir luchando. Yo quiero esto, pero tú, Señor, haz lo que tú quieras. Toma el control. Toma el control de mi vida. Y vas a ver qué bonito que es. Yo no sé cómo tú has venido en esta tarde. Quizás estás pasando por algún problema. No sé si has entrado a este lugar con alguna preocupación, pero lo que sí sé es que hoy nos está diciendo, hoy es el día de entrar en la casa del alfarero. Y hermanos, Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que pensamos. Él nos conoce, sabe cómo somos. Por eso Él dice esto: entra en la casa del alfarero. Se lo dijo al profeta, y el profeta fue y obedeció, entró a la casa del alfarero. ¿Y para qué? Para moldearte, porque Dios quiere usarte, quiere transformarte. Él quiere hacer de ti alguien que verdaderamente sepa servirle. ¿Sabes qué? El alfarero trabajaba con el barro. Y hermanos, el barro es un material que no vale mucho. Yo no sé ahora en este tiempo, ¿no? Pero en ese tiempo no valía nada. Y el barro, hermanos, es un material que no vale, pero es flexible, es moldeable. Y en las manos del alfarero, ese barro se vuelve valioso.
Porque lo moldea, lo transforma, y todo lo que tú tengas en tu corazón, ya sea tristeza, ya sea pensamientos negativos, cualquier cosa que tú tengas en tu corazón, Dios puede transformarlo. Dios puede cambiarlo. Cualquier cosa que tú pienses o sepas que te va a alejar de Dios, Dios quiere cambiarlo. Dios quiere transformarlo. Entonces, déjate transformar en esta tarde. Y dile: Señor, estoy aquí. Transforma mi vida. Abra mi corazón para que yo entienda que tú quieres moldearme. Hermanos, entrar en la casa del alfarero es la mayor bendición que podemos tener, los hijos de Dios. Así como lo hizo Jeremías, y él confió plenamente en Dios, entregó todo su ser a Dios, porque sabía que Dios tenía un propósito para su vida. ¿Tú sabes que Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Sabes que Dios te ha creado, pero Él tiene un plan para tu vida? No es que te creó y ya ahí te dejó. No, Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. Y esta enseñanza, hermano, nos muestra que somos ese barro, que nuestra vida puede ser transformada por ese alfarero, pero puede ser transformado en un bello utensilio, hermanos, para que sea la vasija ideal para aportar al Espíritu Santo de Dios. Porque todos sabemos que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces somos esa vasija preciosa que Dios hizo para llevar a su Espíritu Santo. El factor determinante para Jeremías, hermanos, fue que él fue flexible. Él se dejó usar. Él estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. A demostrar esas características que Dios quiere que todo hijo de Dios tengamos, como es la humildad, la obediencia, la fe, la seguridad de que Dios está delante de nosotros. Cada vez que yo voy a predicar, siempre le digo: Señor, tú vas delante de nosotros. Y dejo un espacio porque sé que Dios está delante. Dios quiere siempre guiar tus pasos. Entonces tenemos que dejarnos moldear, transformar, porque ese es el deseo del alfarero, el deseo de nuestro Señor, porque nos va a transformar a la semejanza de Cristo. Ese es el propósito, que somos creados para ser semejantes a Cristo. Romanos 8:29. Vamos a buscar Romanos 8:29. La palabra dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él los moldeó para que sean semejantes a Cristo. Y este es el propósito perfecto de Dios, hermanos: hacernos semejantes a Jesucristo. Pero también la palabra nos enseña aquí en Jeremías que la vasija tiene que llegar a quebrarse. Tiene que ser quebrada. Pues sí, como pastora, cuando a mí se me rompe una taza, un vaso, me duele. Pero tiene que quebrarse. Verdaderamente tiene que quebrarse. Jeremías 18:3-4. Dice la palabra: y descendí a casa del alfarero, y aquí que trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano,
Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías estaba observando al alfarero y al barro en el torno. Ahí el torno da vueltas, ¿no? Mientras que el alfarero trabaja. Y esto nos da una visión de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Y también podemos ver ahora lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Con la vida de cada uno de nosotros. El alfarero, hermano, tenía un plan en su mente. Él tenía un plan en su mente y estaba llevándolo a cabo a través de sus manos. Y esto, hermanos, quiere decir que estar en las manos del alfarero es estar en la gracia de Dios. Somos tomados por Dios en su infinito amor, bajo su poder, para sus cuidados preciosos, su protección, su grandeza. Y que hace que todo lo que se levante en contra de nosotros caiga, porque Dios nos está guardando. Y lo que es imposible para el hombre, lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Dice que la vasija se deshizo en las manos del alfarero y tuvo él que volverla a hacer. La vasija se malogró, se quebró, se rompió. ¿Y qué hizo el alfarero? La deshizo y la volvió a hacer. Y hermanos, Dios tiene ese propósito porque quiere transformarnos, quiere que nosotros, a través de las crisis, de los problemas que pasamos, todo lo que vivimos, eso nos ayuda a crecer y a madurar, porque a través de todas esas dificultades el Señor nos está haciendo crecer. Confiar en Él. Y si nosotros hablamos de un quebrantamiento, mis queridos hermanos, eso es algo que tenemos que vivir y que el Señor Jesús nos enseñó en su palabra. Juan 12:24. Juan 12:24. Dice la palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice que cuando el grano de trigo cae en la tierra, literalmente tiene que morir. Ese grano se tiene que partir, se tiene que podrir, hermanos. Pero allí es cuando sale la plantita, comienza a salir cuando ha muerto. ¿Para qué? Para que lleve fruto y mucho fruto. Tenemos que morir. Hermanos, la santidad requiere de que nosotros pasemos por una experiencia de quebrantamiento. Yo no sé si alguna vez has tenido esta experiencia, cuando has estado en la presencia de Dios y te has quebrado delante de Dios, no por pecado solamente, ¿no? Porque también nos quebramos cuando estamos en pecado. Pero estar en la presencia de Dios nos lleva a quebrarnos, al morir a nuestro yo. Tenemos que morir a ese orgullo, a nuestros temores, a todos los pensamientos que tenemos, que Dios tiene que destrozarlos literalmente para ser transformados, para cambiarlos. Dios cambia conductas. Yo recuerdo cuando mi esposo se convirtió, y sí lo he dicho muchas veces, ¿no? Antes de conocer al Señor, él tenía una boca de carretero. De 10 palabras, 9 eran lisuras.
y fuertes lisuras. Y si no las podía hablar, las escribía. Pero él se convirtió y nunca más volvió a decir una lisura. Y yo decía, ¿qué le pasó a este? Y yo lo hincaba para ver si reaccionaba, ¿no? Porque yo no conocía al Señor. Pero él lo encontraba ahí arrodillado, pidiéndole perdón a Dios. Y yo a ver si verdaderamente está cambiando, ¿no? Y Dios lo transformó. Cambió su forma de hablar, de expresarse. Y así hace el Señor, nos transforma. Para que después podamos ser capaces de decirle, la gloria es para Dios. Nada de lo que tú consigas va a ser por ti. La gloria siempre es para Él, siempre. Y todos estamos en este proceso, hermanos. Todos estamos en ese proceso. Porque la santidad, hermanos, Dios dice que para ser santos tenemos que llegar a ese punto de quebrarnos, entregarle todo nuestro ser al Señor, todo, nada nos guardemos, ¿no? Es necesario, porque si no, no vamos a poder alcanzar a ser santos. Imposible tener una vida de santidad sin un quebrantamiento, sin entregarle todo al Señor. Hermano, Dios usa esto como una gracia para cada uno de nosotros. Y ya no se puede cambiar. Tú de repente has venido con algo que tienes que soltar. Yo no sé a qué tienes que renunciar, porque todos tenemos que renunciar a algunas cosas. Todos. No, pastora, ya tengo 15 años de creyente. No, sí tienes que renunciar. ¿Sabes a qué? A tu orgullo. Por tus 15 años de creyente. No sé qué Dios tendrá que sanar en tu vida, pero Dios quiere hacerlo. Y hoy el Señor nos está diciendo que todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, aunque nos duela, tiene que purificarnos. Como el oro. La palabra dice que el oro, para hacer una joya preciosa, tiene que pasar por fuego primero, lo tienen que purificar, lo tienen que derretir literalmente a altas temperaturas. Y después de purificarlo, lo ponen en un molde. Después de ponerlo en un molde, cuando se enfría, lo sacan y lo chancan. No sé si alguna vez han visto hacer una joya, pero yo sí he visto. Y lo chancan y después lo pulen y después le tienen que sacar brillo para que sea una joya preciosa. Ese es el proceso para cada uno de nosotros. Dios quiere que entendamos que es necesario que seamos pulidos. Entonces, hermanos, la vida cristiana es imposible llevarla en las fuerzas de tu yo. A veces dejamos que nuestro yo esté sentado ahí en el trono y al Señor lo tenemos debajo. No, el Señor tiene que sentarse en el trono y yo tengo que ir debajo. La vida cristiana es imposible llevarla a la fuerza de tu voluntad, como tú quieres. Sí, yo soy cristiano, pero hago lo que quiero. Eso no es la verdad. Yo soy un hijo de Dios, pero al final yo soy el que toma mis decisiones. Toma sus decisiones y después dice, ay Señor, ¿por qué? Porque ahí están las consecuencias, pues, de tomar decisiones sin consultar a Dios. La vida cristiana, hermanos, es imposible llevarla en las fuerzas de tu carne. Toda nuestra carne tiene que salir. Tiene que ser transformada. La vida cristiana solamente es posible vivirla a través de la vida de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando lo dejamos actuar. Amén. Él es el Señor. Él tiene que ser nuestro Dios. Él tiene que ser nuestra guía.
tiene que enseñarnos. Gálatas 2:20. Esta palabra es verdaderamente la pura verdad. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, así tiene que ser. Todo lo que vivimos, todo lo que vamos a hacer tiene que ser para Él y por Él. Para Él y por Él. Por eso es importante entrar en la casa del alfarero, entrar en la comunión con Dios, buscarlo, entregarle toda la dirección a Él. Pero el alfarero siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito para tu vida y para la mía, para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Jeremías 18:4, la parte segunda, B. Dice la palabra: y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El alfarero es el maestro, es nuestro Dios. Y Él hace la vasija de acuerdo a su plan. Al plan que Él tiene en su mente. No hace la vasija de acuerdo a las exigencias del barro. Es decir, el barro no le puede decir al Señor, al alfarero: uy, hazme así. Señor, dame esto. Señor, me tienes que hacer lo otro. Y de repente lo tenemos a Dios como si fuera nuestro mandadero, ¿no? Como que Él nos tiene que dar todo. Recuerdo que una vez vino a la mesa pastoral una chica, hace muchos años, y le dijo a mi esposo: pastor, acá están las llaves de mi auto, quiero regalarlo a la iglesia. Y mi esposo la miró y le dijo: a ver, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué quieres regalar tu carro a la iglesia? Porque el Señor me tiene que dar uno nuevo. Mi esposo agarró la llave y le dijo: toma, llévate tu carro. Porque al Señor no podemos hacerle eso. No podemos decirle: tú me tienes que dar esto, Señor, tú me vas a hacer así, tú me vas a hacer así. No, porque dice que el alfarero hace la vasija de acuerdo al plan que tiene en su mente. No a las exigencias del barro, no a tus exigencias, no a tus pensamientos, no a tus deseos. Isaías 55:8. Isaías 55:8. Dice la palabra. ¿Estamos ahí? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos tampoco son los caminos de Dios. Por eso es importante decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad. Y no porque le digamos al Señor: Señor, yo quiero así, yo quiero así, yo quiero que tú hagas esto, guíame aquí, dame esto, dame una casa, dame tal otra cosa. El Señor lo va a hacer. Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él dice: yo tengo un plan y yo voy a hacerte según mi parecer. Eso dice la palabra. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú estás queriendo. Pero Dios nunca te va a dar algo que te vaya a dañar. De repente lo que le estás pidiendo es algo que después te dañe. Tienes que pedirle según su voluntad. Pablo dice en 2 Corintios 3:18:
Segunda de Corintios 3:18. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor, cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Y así es como el Señor está trabajando en tu vida, mi querido hermano, para transformarte a la imagen de Jesucristo, a esa imagen amorosa, paciente. Yo me imagino muchas veces al Señor sentado en su trono, mirando hacia abajo y diciendo: ¡ay, esta mi hijita! Porque Él es paciente. Y así nos mirará el Señor, pacientemente. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Debo hacer esto? Lo dejo en tus manos, Señor. Efesios 2:10. Efesios 2:10. La palabra dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Dios ha creado de nosotros algo hermoso, hermanos. Aunque tú te mires al espejo y digas: qué fea que estoy, o qué feo que estoy. No, Dios ha creado algo hermoso en nosotros. Dice que la palabra hechura en el original del griego significa una obra maestra. Eso es lo que Dios ha hecho de ti. Eso significa que tanto tú, cada uno de los que estamos aquí, somos la obra de arte de Dios. ¡Azul! ¡Qué lindo!, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Si soy la obra de arte de Dios, de ahí tiene que fluir mi identidad. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Ay, pero que tú eres una tonta. No soy así, porque Dios me ha dicho que soy una obra de arte en Él. De ahí tiene que fluir esa identidad y el valor que tú tienes, porque vales mucho en las manos de Dios. Lo que pasa es que a veces no lo vemos. No nos damos cuenta que Dios nos ama tanto el Señor, que nos ha dado un valor nuevo cuando venimos a los pies del Señor. Podemos decir que somos la obra maestra de nuestro Dios. Creadas en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. En Él somos nuevas criaturas, hermanos. ¿Para qué? Para que juntamente con Cristo, a través del poder del Espíritu Santo que mora en ti y en mí, podamos llevar a cabo las buenas obras. Las buenas obras que Dios ya está preparando de antemano. Ese es el plan perfecto de Dios para nosotros, para sus hijos. Pero las vasijas pueden ser transformadas. Pueden ser transformadas. Ahí mismo en Jeremías 18:4, la parte C dice: y volvió y la hizo otra vasija. Quiere decir que sí, ¿no? Si yo rompo un vaso, ¿puede ser transformado? Sí, me voy a la tienda y compro otro. Pero Dios puede transformarlo. Dios puede hacerlo de nuevo. Cuando Jeremías vio al alfarero, supo que ese alfarero era Dios. El gran alfarero. Que por lo tanto él tenía el derecho total sobre el barro. Dios tenía el derecho
tu vida, porque tú se lo has dado cuando le dijiste amén, Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser hechos de nuevo, para poder ser hechos de nuevo. Y Pablo argumenta esto con mucha lógica al hablarnos ahí en Romanos 9, 20b, la parte segunda, a 21. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad? Claro que sí. Claro que la tiene, hermanos. Y como hemos dicho, las vasijas son transformadas de acuerdo a la imagen en la mente del alfarero. Él sabe cómo lo va a hacer. El alfarero, hermanos, es nuestro Señor y tiene el talento, la sabiduría, hermanos, para trabajar en nuestras vidas, para transformarlas. Tiene el derecho soberano sobre nosotros para hacer su voluntad en ti y en mí. Él tiene el diseño para trabajar con el barro. Él sabe cómo lo va a hacer. Y si encuentra alguna imperfección, Él tiene derecho para deshacerlo y hacerlo de nuevo. Y esa imperfección puede ser nuestros temores, nuestros pecados, todo lo que hemos hablado. Simplemente lo que hace el alfarero lo desmorona y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Dios nos advierte con esta enseñanza, hermanos, que algunas personas quieren hacerse solos. Quieren tomar sus propias decisiones. Y ese no es el camino. En vez de ir a Dios y dejarlo que nos transforme, que nos ayude, que nos levante, que nos guíe, que nos enseñe el camino. La palabra de Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Es clarito, clarito, clarito. El mensaje que Dios nos da a través de Jeremías, hermanos, es que confiemos en Él, que le entreguemos todo a Él, que le permitamos a Él trabajar como Él, en nuestras vidas como Él quiere. Somos la obra en las manos de nuestro Dios. A través de su palabra, Él transforma nuestras vidas, nuestros corazones, a través de la intimidad con Él, el hablar con Él, entregarte tu tiempo a Él. Él va a transformar tu vida y te va a hablar. Y cuando venimos a Cristo, hermanos, y nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Allí es cuando comienza el proceso. No es que ya me convertí, ya me convertí, ya sí, soy una nueva mujer, soy un nuevo hombre. Pero allí comienza el proceso para la transformación. Y lleva tiempo, y duele, y se siente, pero Dios lo hace. Y cuando estamos en las manos de Dios, las cosas difíciles se pueden llevar, porque Él nos ayuda. Somos moldeados por Dios, transformados a la imagen preciosa de Cristo. ¿Para qué? La palabra de Dios dice: para toda buena obra. Quiere decir que los hijos de Dios tienen que andar en las buenas obras. Para que hagan las buenas obras que Dios nos enseñó, que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios
de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y dice la palabra de Dios. Esto no significa que el Antiguo Testamento ya pasó. No, hermanos, es la palabra de Dios, toda, completa. Dios nos habla a través de toda la palabra, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. No hay que, es que ya pasó, ¿no? En el Antiguo Testamento ya es la ley. Pero la ley está vigente, porque Jesús dijo que no vino a abrogar la ley ni a cambiar, sino a cumplirla. Amén. La palabra nos dice que Dios quiere moldearnos espiritualmente y algunas veces también físicamente. Porque yo he visto el cambio en muchas personas. Cuando vienen a la iglesia, de repente vienen así, con el ceño fruncido. Pero cuando se entregan a Cristo, vienen con el gozo en su rostro. O sea que la palabra nos cambia, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Y quiere hacer de nosotros esos pasos adecuados para transformarnos con su poder, usarnos. Él quiere profundizar, hermanos, en nosotros, en cada uno, nuestra fe. Que desarrollar en nosotros la perseverancia. El hacer contenedores, hermanos, de su amor, de su gozo, de su paz. Que nosotros seamos testimonio de ese amor, de ese gozo y de esa paz del Señor. Su paciencia. Señor, dame paciencia ahora. No es así. La mansedumbre, la fidelidad, la bondad, es decir, el dominio propio. Qué difícil es, ¿no? El dominio propio. Pero Dios quiere darnos todo eso, que llevemos fruto que permanezca y fruto en abundancia. Entonces, cuando nos encontramos bajo algún tipo de presión, cuando pasamos por momentos difíciles, tenemos que visualizar las manos de nuestro alfarero, buscarlo, ir a él. Recuerdo cuando mi esposo partió, si yo no hubiese visualizado las manos del Señor, literalmente hubiese muerto con él. Pero Dios me dio de su paz, de su amor, trabajó en mi vida en ese momento y pude sentir su presencia en todo momento. Y allí en los momentos difíciles, si visualizamos la mano de nuestro Señor, Él va a trabajar con nosotros, nos va a ayudar. Tenemos que confiar en Él, porque todo lo que nosotros vivimos, hermanos, todo es para bien. Ya, pero pastora, no puede ser, si a mí me ha pasado esto, que es tan malo, que es tan difícil, pero es para bien. Ahora quizás no lo entiendas, pero en algún momento vas a decir, verdaderamente fue para bien. Pero también la palabra de Dios dice, para el alfarero, todo le es posible, todo es posible para Dios. Jeremías 18, 5, 6. Dice la palabra, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo que quiero recordar es que la palabra dice, vino a mí palabra de Dios, palabra de Jehová diciendo. Y lo que nunca debemos de olvidar, hermanos, es que Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Dios siempre está listo para
dispuestos a escuchar su voz. Estar dispuestos a oír lo que Dios tiene que decirnos. Dios siempre va a estar allí para cuando tú lo necesites. Siempre, siempre. Aunque no te parezca, Dios va a estar ahí. Aunque te parezca tan difícil lo que estás viviendo, Dios te tiene sostenido, cargándote. ¿No? Porque a veces hay momentos en que ya no puedo más. El Señor te toma en sus brazos. Y dice que hay una pregunta aquí en esta palabra. ¿No podré hacer de vosotros como este alfarero? ¿No podré hacer yo lo mismo que hizo? Y en Lucas nos da la respuesta a esta pregunta. Lucas 1:37. Dice la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Nada imposible para Dios. Dios puede hacernos de nuevo. En sus manos, hermanos, somos transformados. Dios sabe cómo traer salvación a tu casa, a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad por donde vives. Él está buscando a quienes se dejen moldear. Está buscando para hacernos instrumentos útiles para la obra de Dios. Hermanos, el barro no tiene sus propios planes. No, ¿no es cierto? Tampoco tiene aspiraciones el barro, porque es solamente el barro. El barro tiene que ser moldeable, tiene que ser flexible y tiene que ser sumiso a la voz de su amo. Y muchas veces podemos decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo sé lo que hago con mi vida. Yo conozco mis puntos débiles, conozco mis puntos fuertes, mis talentos, y yo sé todo lo que voy a hacer. Pero déjame decirte que todo lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. ¿Y sabes qué? Esa no es una característica del barro. Porque el barro no puede hacerse solo. Necesita de las manos del alfarero. Necesita que el alfarero trabaje en él. Y el Señor no se limita solamente a trabajar con nuestras partes débiles, con nuestras partes fuertes o nuestros talentos. El Señor, hermanos, trabaja en todo nuestro ser. Segunda de Corintios, miren lo que tenemos que hacer. Segunda de Corintios 12, 9, 10. Si tú crees que todo lo puedes, estás equivocado. Sin Dios no se puede. Segunda de Corintios 12, 9, 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate en la gracia de Dios. Confía en Él. Déjale a Él actuar. Estamos en las manos de Dios. Y Él está obrando a través de cada uno de nosotros. Entonces, no nos resistamos a Él. No le cerremos las puertas a Dios. El mismo Jesús, el Señor, el Dios nuestro, le dijo a su Padre, Padre, pasa de mí esta copa. Pero Él sabía que Dios tenía un propósito y un plan para que Él muriera. Entonces Jesús le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Quizás en esta tarde ha llegado la hora de decirle al Señor, Señor, que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Y yo quiero decirte que Dios quiere que des pasos de fe. Y ahí donde tú estás sentado, te pongas de pie y le digas: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, estoy dispuesto a dejarme moldear por ti, a dejarme transformar por ti, a dejarme guiar por ti, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Transfórmame, cámbiame, moldéame a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Si tú estás dispuesto, ponte de pie. Sé valiente y dile: Señor, estoy aquí.